Compostera. Dame abono, dame tierra, compostera. Cascarita de naranja. Viene bien. Cuando falla la elegancia. Viene bien. Las hojitas que recorto. Viene bien. Todo lo que no soporto. Viene bien. Compostera. Sed bienvenidos a una nueva entrega de Café con Podcast, una iniciativa del Grupo de Trabajo de Compostaje Escolar de Composta en Red, en la que encontrar, disfrutar y compartir contenidos sobre compostaje con la creciente comunidad de composteros locos que habitamos el planeta. Acompáñanos en esta media hora de entretenimiento de la mano de Bea, Sonia, Mario y este que os habla, Ignacio Huelves. En este nuevo episodio aproximamos al mundo del compostaje a través de las gafas de la información, de la comunicación y de la percepción. Y es que vivimos en tiempos donde las palabras y los hechos pierden un poco de su sentido, donde la democracia más poderosa del planeta torna ante nuestros ojos y minuto a minuto en un sistema cada vez más autocrático y totalitario, cada vez menos democrático. Una corriente de políticos y gobernantes que, a pesar de comunicarnos permanentemente su compromiso con la defensa de la libertad y la democracia, sus acciones van como una bola de demolición para los valores de dicha democracia, ya sea en forma de derechos humanos, de normas internacionales o simplemente de la aplicación del Estado de Derecho. Una corriente de pensamiento personificado en famosos líderes y lideresas que permanentemente generan un relato muy exitoso y de gran calado en las sociedades actuales, y especialmente en los jóvenes. Un relato que aboga por la fe y las creencias en lugar de la ciencia, por la supervivencia del más fuerte frente a la redistribución y los cuidados sociales, y por supuesto que sigue pisando a tope el acelerador del crecimiento económico infinito en un mundo esférico, voy a repetirlo, esférico y de recursos finitos. Vivimos una época donde, como ya dijo aquel cómico canario, el punk se lo robaron las derechas. Esa actitud ante la vida de salirse fuera de la norma con rebeldía antisistema que caracterizó a algunas de las sociedades occidentales del finales del siglo pasado. Por cierto, en inglés significa, entre otras cosas, basura y suciedad, no digo nada. Ahora, los punkis que quieren derribar el sistema no llevan crestas ni pendientes, ni pregonan la anarquía y el no future. Ahora, los amos del punk, del nihilismo, de la arenga a derribar el sistema, son gentes poderosas y trajeadas. Gentes conservadoras y defensoras de lo tradicional, de seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho, como Dios manda, hasta que ellos y ellas, por supuesto, decidan cambiarlo. Gentes que dominan la economía y la información con un poder como nadie ha tenido desde que las personas nos organizamos, ni faraones, ni emperadores, por poderosos que fueran. Estas gentes han generado un relato alternativo, falso, fake, con el que inundar las sociedades gracias a las nuevas tecnologías y técnicas de información global y sus redes sociales, las cuales literalmente les pertenecen y nos están manteniendo enganchados a través de esos pequeños dispositivos electrónicos que nos absorben la mirada en todo momento del día. Ante los acontecimientos ocurridos recientemente en Oriente Próximo, en el Caribe Sur o en el Midwest norteamericano, donde la impunidad raya en lo increíble hasta hace 2 días, me dio por pensar en lo increíblemente eficiente que es el relato de estas corrientes, que alardean de poder pegar un tiro a un conciudadano inocente por la calle y que al día siguiente le vote aún más gente. Que a pesar de la burrada que perpetren, con un par de mensajes absurdos en mayúsculas por red social, queda cerrado el tema y aceptado por la mayoría. Todo esto me dio por pensar en mis décadas como educador ambiental y lo mal que lo he hecho a tenor de las conversaciones sobre cualquier tema que refiera a medio ambiente que pueda tener con vecinos, amigos y familiares. Da igual lo largo y extenso de la explicación sobre las relaciones directas entre el compromiso ambiental y la sostenibilidad de la vida en la esfera azul. En los talleres escolares sobre RAEs que he tenido ocasión de desarrollar últimamente, me he dado cuenta que ya no hablo tanto de buitres y bosques,
Me centro en el camino de los contaminantes tóxicos desde los residuos no gestionados hasta nuestros hígados. Apelo al binomio contaminación-enfermedad y apelo también al egoísmo y al miedo. Una pena. Antes disfrutaba mucho más explorando estrategias ecosistémicas ejemplares para ilustrar un camino respetuoso, sostenible y enriquecedor a los más pequeños. ¿Qué diferencian los postulados y desarrollos de la educación ambiental, aparentemente ignorada por el grueso de la sociedad, frente a lo que capta la atención de esta? No me refiero a mentir, confundir y manejar conciencias desde las redes. Seguimos en el lado bueno. ¿Por qué no habré aprendido a utilizar herramientas propias de la publicidad, el marketing y demás promotores del consumismo que destruye el planeta para poder transmitir y hacer que el contenido ambiental que yo quiero comunicar cale y sea más tenido en cuenta, que sea cool y que mis hijas quieran participar de ello? ¿Estaremos ante el fin de la utopía del pasado siglo, con sociedades que tienen individuos educados, sanos y alimentados, y que tienen interés y respeto a partes iguales por los sistemas que conforman? ¿Estaré yo en una segunda crisis de la mediana edad? ¿Quién sabe? El caso es que, afortunadamente, durante estos primeros meses del año, han llegado a mis oídos experiencias que despiertan mi interés y me han ayudado a recuperar la esperanza en el futuro. Son experiencias que generan nuevos relatos. Mejor dicho, renuevan los relatos acerca de esto que nos ocupa en el podcast y que es el compostaje. Una corriente no tan ruidosa ni altisonante, pero sí amplia e ilusionante, firme, documentada, científica y lógica. Además, artística. Es una corriente que hoy viene representada por nuestro invitado a Café con Podcast. Alguien que propone renovar y relacionar nuevos mitos con nuevos ritos, que aplica artes y poesía para recomponer imaginarios colectivos cotidianos mediante greguerías, custodia colectiva y aprendizaje de servicio en entornos físicos. Alguien que dice que los residuos son los selfies de nuestra generación y que es fan de la prevención como política permanente. No me enrollo más, os dejo con él y con Sonia que nos lo presenta. Adelante. Episodio 5. Más estiércol y menos diamantes. Ecodiseños y biorresiduos. Hoy tenemos con nosotros a una persona cuya presentación a mí me ha dado personalmente dolores de cabeza. Ha estado y está en tantos proyectos tan interesantes que no sabía ni por dónde empezar ni cómo resumir. Así que a ver si soy capaz. Actualmente es el coordinador del Grupo de Investigación en Innovación en Diseño de la Universidad de La Laguna. Es profesor contratado doctor del Departamento de Bellas Artes. Participa en varios proyectos relacionados con los ODS, la comunicación científica, el diseño visual. Ha indagado e investigado en el humor. Es premio extraordinario de doctorado en Artes y Humanidades por la Universidad de La Laguna con la tesis Cultura del Diseño y Desarrollo Local Sostenible, aportes teóricos, metodológicos y casos prácticos en las Islas Canarias. Es premio de investigación en ecodiseño de la Fundación César Manrique. Tiene multitud de investigaciones para perderse en diversos temas. Y es alguien que dice, y es que no puedo estar más de acuerdo, que nosotros no podemos reciclar directamente, solo separamos y confiamos en que otras manos lleven a cabo ese proceso de reciclaje. Excepto si hablamos de materia orgánica, que ese sí que es otro mundo. Un mundo muy fascinante y que nos ha traído aquí. Bienvenido, Carlos Jiménez Martínez.
Muchísimas gracias, Sonia, y a todo el equipo por la presentación. Bueno, es que yo he soñado con esta presentación. Si tuviera que quedarme con algo, me quedaba con lo último, ¿eh? Me gusta compostar. ¿Te gusta Todo lo demás compostar? son circunstancias de la vida. Y por eso estamos aquí, eso es lo que nos ha juntado en este mundo en el que vivimos, y a los que estamos aquí es lo que nos ha puesto en común. Yo qué sé por qué hemos llegado cada uno a este punto en el que estamos hoy aquí contigo. Entonces, nuestra primera pregunta, y esta nunca falla, es ¿cómo llegó el compostaje a tu vida? ¿Cómo llegaste tú al compostaje? Porque piensas Bellas Artes, piensas ahora estás en Navarra, pero todos los que te conocimos te asociamos a las islas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno, pues precisamente yo pienso que una de las grandes lecciones que a mí personalmente me trae el compostaje es el brindar la mezcla, ¿no? La posibilidad de la mezcla de lo impuro, de que la diversidad de experiencias, de disciplinas y la mezcla de lo diverso, de lo aparentemente lejano, es lo que crea nuevas realidades y está la riqueza, ¿no? Yo, como me dicen muchas veces, digo, tengo muchas curiosidades pero pocas ambiciones. Entonces eso, me gusta más la transversalidad, y en mi caso lo que es el compost, que tengo que decir que el compost últimamente es un concepto que yo lo he empezado a nombrar desde el ámbito urbano, desde los estudios, desde la ciudad. En mi pueblo lo llamamos fiemo, fiemo o fems en catalán. En Navarra lo llamamos fiemo porque es el estiércol, que es un poco el metabolismo de los pueblos, de lo que ha sido la cultura campesina, que la caca mezclada con paja del vecino que tenía vacas es la que luego tú te llevabas para cultivar el campo, o cuando acababas de cultivar pasaba al rebaño para acabar de comerse los tronchos del brócoli, de estos superalimentos y tal, tan cookies. Pero todo eso no se ha concebido como cultura, es decir, parece que son saberes campesinos, saberes que no son saberes. Y un poco también el compost lo que nos hace es invitarnos a repensar cuál es el patrimonio y el acervo cultural de los entornos rurales, que son los que están brindando conocimiento al medio urbano y a las políticas más avanzadas en recirculación de nutrientes. Bueno, es que además nosotros muchas veces lo que decimos es, no estamos inventando nada nuevo, está ahí. O sea, estamos recuperando algo que se ha hecho toda la vida sin pensar, sin ponerle una etiqueta, ¿no? Hemos hablado del compost, pero si tú tuvieras que definir qué es para ti desde donde tú vienes, desde donde tu faceta de profe, ¿qué es la materia orgánica para ti? Para mí, a ver, igual otro día me lo preguntas y te lo digo de otra manera. Vale. Pero para mí la materia orgánica no deja de ser algo distinto al yo o al nosotros. Nosotros somos materia orgánica que estamos en otro fotograma de la película. O sea, somos una agrupación temporal de moléculas, de combinaciones de carbono, de nitrógeno, de agua, etcétera, tal. Pero somos un fotograma de una película donde antes hemos sido una cosa y después seremos otra, ¿no? Entonces la materia orgánica es también, para mí, es un flujo de vida, que no es externo a mí. Hay ontologías campesinas en otros lugares del mundo que no distinguen una planta de maíz o de millo de lo que es un ser humano, ¿no? Lo tratan con la misma sustancia espiritual, porque desde otros puntos, igual no científicos occidentales, han llegado a la conclusión de que esa otra constitución material está hecha de la misma sustancia que yo, ¿no? Entonces, para mí la materia orgánica no deja de ser un nosotros, es lo que nos compone, es la vida, ¿no? Qué bonito. Me quedo con ese nosotros, porque yo creo que si consideráramos nosotros a esa, en alguna ponencia tuya o en algún curso lo has dicho, a esa basura, a ese residuo, es cuando pasa a tener valor, ¿no? Cuando algo es intrínseco a nosotros, es cuando lo ponemos en otra perspectiva y lo integramos de una manera más propia y con más entidad. ¿Alguna vez, dónde ha sido que he leído que hablabas de
Vale, sí. De las 4 que eso me encantó, cuando... que me parecían además... Bueno, cuéntanoslo tú, lo de las Muy 4 bien. Es que Bueno, es eso, que... sí, eso viene también de, bueno, yo en su momento fui estudiante de clown, Barcelona, en clown de hospital en Italia, en tal, pero entonces también para mí el humor ha sido fundamental en la vida, ¿no? El humor entendido como un juego. Muchas veces el jugar es el espacio libre de exploración donde podemos encontrar o tener un hallazgo de lo diferente, de lo insólito, que es lo que pasa también con el compost, ¿no? Pero luego también está esta fortuna poética, etimológica, que es que humor, humano, humilde y humus comparten la misma raíz, que es HUM, vamos a decir para quien nos esté escuchando, que es hum, que viene del término indoeuropeo que está relacionado con la humedad, con la tierra, con lo húmedo. Entonces, un poco lo que nos reconcilia a través de la etimología, también suturamos heridas o suturamos campos que aparentemente se vienen como estancos, que es el humor también, porque hasta hace pocos siglos se entendía que una persona que tenía buen humor no era que fuera muy gracioso, era que esa persona tenía un correcto balance de lo que se consideraban los 4 fluidos de la salud, ¿no? La bilis, blanca, negra, la sangre. Entonces, pero también el humor es el encuentro insólito entre lo diferente. Lo humano también nos recuerda que estamos hechos de la misma sustancia que el suelo. Lo humilde me gusta también porque yo no entiendo el compost como otras cosas desde el diseño, desde mi ámbito de procesos comunitarios, sin la dimensión comunitaria. Es decir, si decíamos que la materia orgánica es un nosotros, un nosotras, el compost a mí no es compostar por compostar. A mí me interesa también en qué condiciones, con qué procesos y quiénes son los propietarios de esa cadena de valor. Entonces, para mí, lo humilde y lo humano, es importante que lo humilde está ligado aquí a que muchas veces nos quieren vender que el ciclo de nutrientes hay que hacerlo con súper tecnologías, súper biogás, súper metanización, implantes carísimos de no sé qué, cuando es algo donde lo que muchas veces sirve con tener un conocimiento para pastorear microorganismos que trabajen por nosotros, que ya estaban ahí, ¿no? Entonces, esa dimensión de lo humilde es porque somos muy dados a comprar cosas tecnosexys de última generación, mucha tecnología, pero denostamos la biotecnología que ya estaba ahí, que somos parte de eso, ¿no? Hongos, bacterias que están ahí 24 horas sin, como decía Carlos Losada de Galicia, sin pagar sindicatos, sin sueldo, están trabajando si les damos las condiciones óptimas. Qué poco decir después de que hables tú, Carlos. Bueno, esto luego lo recuperaremos porque tenemos un invitado muy fan de esto que imagino que te preguntará también alguna cosa. Has mencionado tu faceta de diseño, ¿vale? Y esto, a ver, estamos muy acostumbrados a que nos bombardeen con publicidad de todo tipo, ¿vale? O sea, ahora mismo desde los ámbitos más diversos, desde el producto puro y duro de compra y venta hasta las ideas más peregrinas de las que podemos ver autobuses vendiendo eslóganes para cortarse las venas. Pero bueno, ¿no crees que estas herramientas que están ahí no deberíamos implementarlas de alguna forma? No tenemos que no tenemos que vender el valor, eso, ese nosotros, para que la gente sepa por qué. O sea, aquí estamos, o te vas a juntar con unos cuantos, como dice nuestro direct, compostamers, creyentes del compostaje a tope. ¿Qué tenemos que hacer para que el resto vea lo que para nosotros es meridianamente cristalino, desde esa faceta del diseño, de la publicidad? ¿Qué herramientas tenemos que coger? Esto da para un podcast entero, pero básicamente yo también... Pues tienes un ratico. O sea, me gustaría aclarar que para mí, bueno, diseño no es publicidad ni es marketing, ¿no? Es como un cuchillo. Uno puede utilizar un cuchillo para cortar un pan o para causar un daño a alguien. Entonces, el diseño también, vamos a decir que es una manera de identificar problemas, oportunidades y de transformar retos en soluciones. Estas soluciones pueden ser soluciones prácticas, funcionales, pero también pueden ser semióticas. Semióticas es de dar sentido de algo que ya existe, qué sentido tiene para una comunidad de uso determinada, porque igual no lo percibían o lo percibían como un prejuicio, ¿no? Entonces vamos a decir que me gustaría que diseño no es marketing, sino es una manera de funcionar, de operar,
que no es únicamente profesional. Nosotros lo estudiamos y lo impartimos en la universidad. Ahora se pone de moda si lo llaman design thinking. No deja de ser pensamiento en diseño, pero parece que en la bolsa de valores cotiza más si lo llamas en inglés, pero es lo mismo. Y no solamente el diseño en pensamiento en diseño es una cosa propia de profesionales. Los seres humanos diseñamos sin ser conscientes de que estamos diseñando. Es un diseño no profesional, o como Ezio Mancini, un ilustre italiano de esto, decía que es lo que todas las personas hacen. Por ejemplo, mi padre es mejor diseñador circular que yo, de nutrientes, de metabolismo urbano de un entorno rural donde nada es residuo, sino que es nutriente para otro sistema. Esto no lo inventaron los Cradle to Cradle, Braungart, McDonald, lo inventaron las sociedades antiguas campesinas comunales que viven en sociedad. Entonces, para mí diseño es eso. Y por otro lado, más vamos a decir, diseño contemporáneo, diseño visto como una disciplina del saber y del operar en la realidad. A mí me gusta decir que con el tema del compostaje nos faltan imaginarios, no lo tenemos integrado en nuestro cosmos, vamos a decir, de imaginario colectivo cotidiano. Yo ahora cierro los ojos y pienso en la calle, en el espacio público, y yo pienso en el concepto semáforo, y yo tengo una idea de un semáforo, para qué sirve y cómo opera. O un banco. Bueno, el semáforo si vives en la ciudad, pero lo has visto en la tele. Sin embargo, yo pienso en el concepto compost, compostera, zona de compostaje, cierro los ojos, me pongo a visualizarlo y a proyectarme, y no tengo una imagen fija de todo esto. Es posible que tenga una imagen más clara de los Reyes Magos o de amigos imaginarios que de algo real que está intrínsecamente relacionado con mis propios flujos metabólicos individuales. Entonces, el diseño también opera ahí. Opera en generar relatos, narrativas. Ahora se llama storytelling, que también es, si ustedes tienen que cobrar como autónomos por eso, llámenlo storytelling y design thinking para cobrar más, ¿no? Pero el storytelling no deja de ser hacer narrativas para que las personas usuarias de un bien, de un servicio, de un equipamiento, puedan integrar eso que se está proponiendo, ese cambio, por ejemplo, vamos a decir, una zona de compostaje en un barrio, puedan integrarlo en sus hábitos cotidianos con un sentido. El por qué hacen esto. No tiene por qué ser siempre como buen ciudadano. ¿O para qué sirve esto, no? Eso sería un poco cómo operamos con el diseño en la vertiente inmaterial. Luego, por supuesto, estaría la vertiente material de cómo señalas, cómo haces los carteles para que la gente se enganche. Y como intentando responder también a tu pregunta, yo, en mi experiencia, confío en las experiencias seductoras, atractivas para los públicos. A mí no me gusta ir moralizando porque no me gusta que me moralicen. No me gustan los imperativos, no me gusta que me digan haz esto, prohibido lo otro. Entonces, a mí me seducen más por impregnación, por yo poder experimentar o ver una cosa y decir, va, me apetece probar. Esto no funciona igual para todo el mundo. Habrá personas que igual son una mínima parte que ya son convencidos o piensan que lo que hacen tiene una cuestión ética, pero yo puedo acceder a esos cambios por otras vías, otros alicientes, otras contrapartidas, bonos regalo, porque lo hace la gente guay, porque lo hace el influencer de las uñas super cookies. Entonces hay muchas vías de entrar a esos imaginarios colectivos. Si son respuestas muy largas, me dices, Sonia. No, está fenomenal. No, estaba pensando que tenemos que trabajar mucho en este tema, porque eso para nosotros es muy evidente, pero nos cuesta, ¿no? Tenemos esa parte de convencidos, tenemos esos primeros que llegan, pero luego llegar a ese otro público que cierra los ojos y no sabe qué es el compostaje. Y voy a enlazar aquí con los profes. Sabes que gran parte de nuestros oyentes son profes, porque somos el grupo de trabajo de compostaje escolar, de Composta en Red. Y si a ellos, sobre todo al profe, la profe que piensa que es un marrón, y no en el mejor sentido de la palabra, que es un marrón, poner un compostador en su centro o empezar con un programa de compostaje escolar, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo les podemos atraer a decirles, mira, que sí, que mola, que merece la pena? Claro, yo ahí que diría, tiene que haber un caballo de Troya o alguien ya dentro que genere, por ejemplo, pensando en una situación de un equipo directivo, ¿no? En un centro. O tiene que haber ya alguien que no necesariamente tiene que ser el profe, a veces las demandas emergen desde abajo. En un cole de primaria igual es más difícil que la comunidad infantil venga emergiendo, pero tiene que haber gente ya convencida de esto. Una parte es el convencimiento y luego la otra es el imperativo legal, que ahí sí que hay un imperativo, que hay una ley en vigor
que no Sí. solemos leerla y a veces hace la vista gorda, o pensamos que esto es responsabilidad de otros agentes sociales, el ayuntamiento, el no sé qué, tal. Pero volviendo a esa idea, a esa visión de que un centro educativo no deja de ser un superorganismo que tiene un metabolismo donde a ese sistema le entra un alimento que en forma de materia, de energía, de información, y también excreta otro, que es materia, energía, información, también cabe plantearse en pleno 2026 qué tipo de centros educativos queremos habitar y cultivar y vivir, que sean organismos, y qué hacemos con la fracción de la orgánica en ese sentido, ¿no? Entonces, puede ser porque ya haya alguien dentro o por cumplir un imperativo legal o por plantearnos cuál es la educación que queremos, ¿no? Ya luego entraríamos a desde cuántos niveles educativos, que lo sabéis mucho mejor que yo, y desde qué disciplinas, porque es una temática totalmente transversal. Pero es que efectivamente es transversal lo que tú, el equipo habéis conseguido en la Universidad de La Laguna con el campustaje. O sea, nadie pensaría que puede funcionar. ¿Y cuántos kilos estáis recogiendo, Carlos? Claro, yo ahí acabas, esto es como los anuncios de los bancos, que te hacen el anuncio en la vitrina en grande, pero luego hay un asterisco y tienes que ir a leer al pie de nota. Es decir, yo ahí, más que el éxito o el funcionamiento por éxito en cuanto a kilos, porque esto es muy variable, porque claro, son kilos totales o kilos en cuanto a porcentaje respecto a un total, o igual ahí donde nosotros igual sí hemos conseguido ha sido más en las narrativas, en ver cómo gente de compañeras que ahora son parte del equipo de gobierno, de la Dirección de Sostenibilidad del Vicerrectorado, hacen suyo, porque igual ya lo tenían y le resonaban, hacen suyo una narrativa, un discurso y unas políticas que antes no hubieras imaginado. Porque en la liga de fútbol de cacharreo, un panel solar siempre va a ser 5-0 o 5-1 contra una zona de compostaje. Lo otro es, ay, qué bonito, mira qué bien, como mi abuelo que tenía cabras en el campo. O sea, el compostaje, entonces, volviendo a la cuestión de la materia orgánica, la parte negativa, igual desde un punto de vista más antropológico que hemos percibido, es que en ciertos contextos, no sé si decir periféricos, o ciertos contextos donde esto no se ve como modernidad, igual en Berlín sí, estamos huyendo todavía de que la materia orgánica nos recuerda cuando éramos campesinos como sinónimo de pobre o de subalternos o de vergüenza, cuando no mola, cuando es algo de lo que queremos huir y cuando nos recuerda a nuestra propia finitud material, que son materia pútrida, que huele, si no está bien gestionada, que va cambiando. Entonces, esta dificultad para hacer una foto fija del concepto compost, materia orgánica, residuo orgánico, es un poco también lo que nos rehuye. Pero en cuanto a kilos, no me atrevo a decirte porque va a quedar como una cosa fija, va cambiando. No, Y uno de los pero éxitos te diría que ahora mismo ha permitido dar empleo a personas que igual, por ejemplo, compañeros trabajadores sociales de empresas de economía social y solidaria, que eran del mundo del trabajo social, igual antes no percibían que el ámbito de gestionar la coordinación de la participación, incluso aspectos técnicos de una zona de compostaje, podía ser parte de su cartera de servicios. Y eso ha sido, ya lo podemos contar, esto ha sido. Ya no nos corresponde a nosotros escalar, yo ya no tengo la capacidad ni de escalar, ni tengo la energía de soportar estas cuestiones, pero por suerte, para mí es importante poder salir de ahí, poder dar un paso atrás de ese sistema en el que has contribuido a impulsar y ver que funciona sin que nadie sea imprescindible, como la materia orgánica, ¿no? Que no tienes materia seca, rica en lignina, bueno, pues le echas hojas o le echas lo que tengas, ¿no? Bueno, tampoco te he contestado, pero... Pero yo creo que sí que me has contestado, porque tenemos que creer que en el sistema educativo el compostaje es posible. Tiene que ser algo transversal y es parte de lo que hay. O sea, es parte de nosotros. Y parafraseando a algún gran autor, o sea, la vergüenza tiene que cambiar de lado y tenemos que estar muy orgullosos de lo que somos, de dónde venimos y de lo que hacemos. Entonces, esto ya tú lo sabes, tú eres miembro activo de Composta en Red, y si hay algo que nos identifica es trabajar en equipo, porque siempre es mucho más divertido crear una tela de araña entre todos. Así que voy a dar paso a los que tenemos por aquí al otro lado. Tenemos a Rubén Rodríguez, miembro activo de este grupo de trabajo desde el principísimo, ingeniero de montes y fundador de Ariadna Estrategia Ambiental. Hoy tenemos, y algún día estarás tú, te aviso,
Tenemos a Mario Toribio, ambientólogo, fundador de Humus y nuestro maestro lombricompostero de referencia y que estuvo donde estás tú ahora. Y por ahí también está Nacho Huelves, el director de esta locura, ambientólogo, biólogo y fan de cada tema que traemos aquí, porque cada vez que viene un invitado siempre es de ¡buah, es que esto me mola! Y contigo está ahí a tope. Así que no sé quién va a ser el primero que te va a preguntar, pero si ellos no se deciden, yo les digo. Y venga, pues Mario, como para que te estrenes bien. Venga, pues vamos allá, muy buenas. Pues me conocéis, algunos sí, otros no. Pues estuve donde está Carlos y la verdad encantado de poder estar aquí en el podcast porque creo que es un lugar, pues eso, de unión, de comunión y bueno, pues súper contento, ¿no? Por ejemplo, con Nacho surgió una colaboración a raíz de este podcast, o sea que creo que es una herramienta súper chula y nada, que lo disfruto, no me enrollo. Ahí van las preguntas. Carlos, decías, bueno, sobre los influencers, ¿no? De las uñas y demás. Bueno, pues yo sería ese influencer, ¿no? O microinfluencer de las uñas que he mencionado antes, pero el influencer que tiene las uñas llenas de mugre, es decir, de compost o de humus entre las uñas. Entonces, siempre me he dado cuenta que compartiendo contenido es algo muy complicado llegar a la gente porque al final el tema de los residuos es muy desagradable por general, ¿no? Los planos y demás, y cada vez te pide más dinamismo y atención y demás. Entonces, con vuestro proyecto de campustaje, que lo llevo siguiendo desde hace años, antes de conocerte a ti, en fin, me parece increíble el trabajo que hacéis y cómo comunicáis. Que nos cuente un poco cómo se creó, qué intención comunicativa y qué recomiendas a la gente o a los profes o colegios que quieren crear contenido sobre el compostaje y el mundo de los residuos. Pues gracias, Mario, encantado también de volver a encontrarnos. Yo creo que aquí compartimos entusiasmo y nos aprendemos mutuamente, ¿no? Campustaje, como yo decía, vengo del mundo del diseño. Para mí, lo de humor humano, humilde humus, para mí la etimología y la palabra no es una materia distinta de lo molecular, de lo fresco, de lo tal. Entonces, campustaje viene de simplemente pensar que en un campus, si compostas, pues compostaje, campustaje. Y hay personas que ya piensan que compostar es campustar. Hay gente que no entiende la diferencia y ha aprendido ese verbo. Estoy campustando, ¿no? Y luego me di cuenta y digo, esto lo tiene que haber pensado alguien antes. Entonces vi que luego los que han sido colegas y amigos, como Nacho Irigoy en la UPNA, en la Universidad Pública de Navarra, también lo llamaban así, ya nos pusimos en contacto y estábamos en la misma línea, pero viene un poco de un detonante. Yo algo que digo que para mí hemos crecido con eso más o menos aquí en el entorno. Cuando he ido a otros sitios estaba y luego en una época vuelvo a Tenerife a trabajar y me encuentro en 2016 que digo, ostras, ¿y ahora qué hago con esto? Que yo genero en casa y con esto que genero en la facultad. Y ante la inexistencia de eso y de un relato y de unas políticas, porque sí que las hay para el amigo amarillo y para el amigo azul y para el verde a veces, con un nivel más o menos de perversión o de otros intereses muy claros, con esto del orgánico era como el gran desconocido y el gran apestado. Entonces, como yo soy docente de ecodiseño, una de las asignaturas que imparto, pero también de identidad visual o de diseño para el sector turístico, conjugo un poco la parte del diseño visual con el diseño de producto y el diseño de procesos en espacios vivos. Y empezamos a decir, oye, si cada persona de clase empezamos a amontonar aquí en una esquina de clase, ¿cuánto podemos montar? Y fue en una esquina de un aula. Bea Martín la ha visto, ¿no? Y ahí empezamos con varios kilos, que para nosotros eran 100 kilos. Y parecía poquito, pero eran. Entonces éramos los únicos que lo hacían. O sea, y la universidad nos dimos cuenta que no había estadísticas para la fracción orgánica. Entonces fuimos abriendo un camino, experimentando y aprendiendo. Luego conseguimos escalarlo. Yo en ese momento también era director de la Cátedra Institucional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cabildo de Tenerife, Universidad de La Laguna, que no es que yo fuera catedrático, sino que gestionaba una unidad de proyectos y tal. Y dirá, ¿uno de Bellas Artes? Sí, pues uno de Bellas Artes. Entonces ahí, con la gente, los técnicos de Cabildo, profesorado y personas de concejalías de ayuntamientos limítrofes, quisimos escalar esta experiencia a varias zonas del campus, pero también a varios ayuntamientos para poder escalar esto a municipios. Y lo escalamos. No lo escalamos con los responsables de residuos. Quien tenía competencias en residuos, salvo en un municipio llamado Tacoronte, en el resto hubo que meterlo en parques y en colegios porque no tenían responsabilidad, pero fuimos creciendo donde encontramos la oportunidad, ¿no? Como los rizomas. Entonces,
siempre ha sido muy, muy minoritario como política ambiental. Y yo ya no me gusta llamarlo proyecto, porque al principio nace como un proyecto que vamos buscando fondos, pero esto hoy en día, señores, tiene que ser parte del buque insignia de una universidad en 2026. Una universidad es parte de la política permanente en cuestión ya no de política ambiental, sino de flujo de nutrientes, ¿no? En una universidad que se precie. Y a cada campus o a cada facultad hay una manera de aproximarse. Esta mañana con un compañero de económicas, Amador, hablábamos de a la gente de económicas que tiene una compostera que ahí dejamos muchos recursos, pero no le hacen mucho asunto. No podemos ir con la cuestión de composta como iríamos a otros. Hay que ir con la cuestión de economía circular con estudios de análisis coste-beneficio, o sea, que la educativa pueda aplicar sus temas para que eso sea significativo, para que la compostera la vean como aquí puedo hacer un trabajo final de grado, puedo hacer las prácticas de una asignatura, puedo hacer una tesis doctoral y que incluso el propio profesorado, que aquí cotizamos por artículos de investigación publicados, ¿no?, en la carrera académica, pueda hacer un paper, como llaman, un artículo. Y luego, regalo, me estoy extendiendo igual, Mario, pero también nos hace plantearnos después de la pandemia cuál es el futuro y el presente de una universidad presencial. Hoy que las cosas las podemos estudiar en pantalla, ¿qué hecho diferencial supone una universidad presencial con campus vivos, con jardines maravillosos como los que tienen los compañeros de jardinería? Y ahí es donde también está el compostaje, no solo como una política de centro, sino también como una política de generar espacios vivos que permite mezclar a la comunidad universitaria, profesorado, estudiantado, en cuidar algo, en hacer que, por ejemplo, en mi caso, que es una universidad pública, que no es de mi propiedad, sintamos que es un bien común a cuidar colectivamente. Y el compostaje comunitario es una metáfora micro que nos permite acercarnos a eso. ¿Hablo muy rápido? No, perdona. Hablo como pienso y luego... Estaba procesando toda la información. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta que te va a hacer Rubén, que está ahí preparado. Buenas tardes. Mira, estoy fascinado por lo primero. Primero, agradecer a Nacho que se haya seleccionado tu perfil para esta experiencia a la que, bueno, estamos últimamente siendo avasallados en contenidos y también en vectores que nos abren para seguir explorando, ¿no? Porque eso yo creo que el valor que está empezando a tener este podcast es la cantidad de vectores que salen, ¿no? Yo, las preguntas que tenía apuntadas, anotadas, ya parece que las han ido pisando. Entonces, me ha surgido un propósito o un pensamiento en alto que suelo tener habitualmente cuando me embarco en proyectos de compostaje. Y uno, el primero es que me hago dos preguntas, siempre, y les hago dos preguntas a los lugares donde me enfrento, ¿no? Y les digo lo primero, ¿tiene destino tu compost? Primero, ¿tiene destino? Y luego el segundo es, ¿puedo producir menos compost? ¿Vale? ¿Cómo responderías a estas dos preguntas? ¿Tiene destino tu compost? Sí. Sí. Tiene destino porque también tenía un origen, y el origen era un problema ambiental con un reto a resolver. Entonces, ya el hecho de que lo llamemos compost quiere decir que hemos traducido lo que era un problema, que era la gestión de una materia orgánica que si no la gestionamos bien es un foco de salud pública, o sea, de falta de salud pública, etcétera. Entonces ya tiene destino, el hecho de compostar en sí ya es un destino, porque el verbo compostar para mí es una acción que viene a enmendar o a solventar una carencia. Pero luego, yo también en cuestiones, desde ámbitos políticos, me he encontrado con esta excusa que me parece muy infantil, o sea, más que infantil, me parece muy interesada, que es que el compost tiene un límite, tiene un techo, porque luego no hay tanta producción agrícola como para destinar ese compost. O sea, me parece una falacia interesada, pero luego sí que hay dinero para otras instalaciones carísimas. Entonces, siempre hay destino el compost. Para todo, bueno, para jardinería, para cunetas, es decir, yo miro a mi entorno y no veo una falta de destino para el compost, no la veo, sinceramente, ¿no? Otra cosa es qué facilidades políticas, institucionales, administrativas habría que mover para que los suelos que están inutilizados, los terrenos de propiedad municipal, terrenos degradados,
colectivos en situación de vulnerabilidad con tierras agrícolas abandonadas habría que mover para que eso fuera un ecosistema donde el fin de un ciclo alimente otro de carácter económico, social y tal, pero siempre te destino el compost. Y la otra que me has La formulado... otra, sí, va más relacionada con, probablemente vayas a ver el vector, la de puedo producir menos compost, pues que, porque está un poco relacionado con eso que estabas hablando tú, de ese afán productivista, Sí. ¿no? Muy interesante, que además te quería haber hecho otra pregunta sobre tu Sí. humor humano de humilde humus, que lo has puesto así y no lo has puesto como humilde humus de humor humano. Pero bueno, eso, si quieres, lo hablamos más adelante. Es decir, que podría ser juego con las palabras y he visto que hay una intencionalidad, o por lo menos la hubo. Pero aquí la pregunta es, ¿puedo producir menos compost? Yo siempre planteo eso. ¿Puedo producir menos Sí. compost? No el más, sino ir a ver cómo. Sí, sí, sí. Por un lado, aquí lo que nos encontramos ahora mismo nosotros, que en algunos sitios, o compañeros en ayuntamientos y así, que a veces generan más compost que lo que luego tienen en los vehículos, o sea, los canales abiertos de distribución. En nuestro caso también a veces el tema de compostar se ha podido utilizar con mala fe para decir, bueno, da igual que tenga desperdicio alimentario porque eso se va a compostar. Y sabemos que en la jerarquía también de gestión de residuos, por encima de compostar está, en muchos casos, no generar, por ejemplo, yo en Tenerife, los hoteles, ¿no? Se genera no generar desperdicio. Tengo unos compañeros también de la universidad y afines que han creado la Rebusca junto a un colectivo catalán que son Esarcolán, que hablan de un poco de lo que era el espigar, ¿no? Los espigadores. Y también hay generar menos compost positivo si hemos conseguido en un eslabón antes de la cadena evitar eso y darle un aprovechamiento para que ese producto que nutricionalmente válido, pero que igual también se ha quedado fuera porque no responde a las exigencias de mercado, o yo, por ejemplo, soy de una zona en Navarra donde el vino Rioja se aprovecha el 50% de lo que la viña produce, porque es el tope que te pone la denominación. El otro hay que cosecharlo a suelo, a perderlo, ¿no? O los plátanos en Canarias. Entonces, hay que generar menos compost. Sería beneficioso si es porque antes hemos intervenido en la otra cadena y estamos siendo capaces de todo ese producto nutricional en un contexto donde hay falta de alimentos, donde hay situaciones de vulnerabilidad, somos capaces de no perderlo, ¿no? Y a veces aquí vuelvo a la imagen un momento porque muchas veces esos productos responden a lógicas del mercado, de exceso de producción, de falta de clientes, pero otras responden a una cuestión platónica, que es que ese tomate, esa zanahoria, no han crecido de acuerdo a un canon platónico de perfección según nuestro mundo de las ideas, que también pasa pues con la visión de los modelos en las revistas, de la autoimagen. Es que esta zanahoria no es naranja y alargada como a mí me han enseñado los dibujos animados. Entonces, esta depreciación semiótica, esta penalización de un valor de signo que no responde a una idea perfecta, ya lo convierte en residuo. Y no es porque esté mal y esté contaminado, es porque esa imagen del tomate no... igual tenemos una carencia de formación. Los tomates no tienen que ser rojos para ser ricos ni valiosos, ¿no? Y eso también se ha intervenido en las nuevas leyes de desperdicio alimentario. Muy bien, gracias. Nacho, es tu turno. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Carlos, por todo lo que nos estás enseñando. Me gustaba mucho cuando hablamos el tema del cambio de relato, ¿no? De cómo poder hacer que esta juventud que ahora duda sobre lo que ha pasado hace 50 años o que se acerca mucho y muy fácilmente ¿cómo decirlo?, a cosas y a ideas que para nosotros parecían ya un poquito superadas, ¿cómo podemos cambiar el relato en 2 frases o en una frase larga para que le des a este profe para que pueda desarrollar con sus alumnos, pongamos de secundaria, de principio de secundaria, para que lo tengan más fácil, un pintar de colores un poco el compostaje para que sea cool, para que mole y para que los chavales realmente desarrollen, ¿de acuerdo? Sí, creo que te he entendido, luego ya te responderé lo que me invento, sí. Pero sí, yo por un lado también, sin la palabra compostaje o la acción de compostar hay que reivindicarla, pero a veces también puede ser reduccionista para la importancia que tiene o que puede tener cada docente o cada persona en un centro educativo, que es un poco la persona, es un poco el alquimista de que permite la circularidad de los nutrientes, que va más allá, es decir, que su tarea incluso es más importante si la enunciamos así, ¿no? Es un poco el alquimista o
o la persona responsable en cerrar el ciclo de nutrientes y mantenerlos vivos para que genere un beneficio interno en el lugar, ¿no? Y ya luego, desde el ámbito poético, nos viene de lujo porque parte de mi investigación predoctoral tenía que ver con la poesía objetual, la poesía en diseño, la poesía visual. Y Ramón Gómez de la Serna, que fue un escritor, que él popularizó el término greguerías, que son frases breves, metafóricas, con un toque de humor o un toque surrealista o un toque inesperado. Entonces llevamos varios años trabajándolas en clase con estudiantes de todos los niveles, desde gerentes de empresas públicas de gestión, para hacer ese esfuerzo de diferentes comunidades autónomas, hasta con niños y mayores. Entonces hay frases que permiten describir qué puede ser el compost o el compostaje sin describirlo de la manera, vamos a decir, académica o normativa. Por ejemplo, tengo aquí algunas, ¿no? Que es: el compost es un truco de magia que cualquiera puede hacer. Concretamente, aquí le doy las gracias a Patricia Calvo, una colega de la red, ¿no? Que tiene como muchísimas de estas. Y entonces ya cuando yo defino eso, el compost es un truco de magia que cualquiera puede hacer. O el compostaje es el misterio que mantiene la vida en un metro cúbico, también de Patricia, ¿no? Es decir, el poder sintetizar en frases cotidianas porque todo el mundo sabemos qué es un truco, sabemos qué es la magia. El compost es como la croqueta de la abuela, todo se aprovecha. Cristo desde Córdoba. Compostar es devolver a la naturaleza lo que es suyo, quizás desde País Vasco, ¿no? 2 líneas y en ninguna te va a decir compostar es un proceso bioxidativo de no sé qué, no. Entonces nos estamos trayendo algo aparentemente mundano al mundo de los valores, de las acciones, de lo poético, por hablar solo de esta dimensión, ¿no? Y de lo que niños y mayores pueden perfectamente entender y transformarlo en otra cosa. Aquí estamos transformando el lenguaje a través de la poética en otra realidad, que al final compostar es también la mezcla de lo diferente para generar nuevas realidades, ¿no? Nuevas realidades muy estables en el tiempo. Y eso son sustancias, comunidades. Eso, que esa dimensión educativa que fueron hallazgos, pues como todo en la vida, ¿no? Que vas mezclando cosas de diferentes experiencias y pruebas a mezclarlas, a ver qué pH, qué conductividad educativa te da, ¿no? Muchas gracias, me encanta. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta rápida más que hacer. Bueno, Rubén. Sonia, si puedo. Venga, Sí. Gracias. Carlos, la verdad es que es toda una oportunidad y me ha encantado pues podemos decir el viaje que nos has hecho, ya no solo territorial, que nos hablaba al principio Bea, de sus diferentes vuelos y estancias, sino sobre todo lo que ha sido capaz de explorar, ¿no? Desde la antropología, la cultura, la biofísica de la cosmogonía. Bueno, sí me gustaría, para que nos ayudaras a nuestros profesores o incluso a nuestros propios alumnos, ¿cómo lanzarías? O sea, así directamente, yo creo que imagínate que tú eres profesor de primaria o de enseñanzas medias y quieres proponerles a tus alumnos eso que has hablado de embarcarse con el humor o con el amor hacia el compost. Pues yo ahí, así rápidamente, pienso que tiene que estar presente y visible en todos los actos, eventos que sean dignos, que sean importantes para el centro educativo. Siempre que haya una celebración, que haya un algo, eso tiene que estar ahí. Un ejemplo, por ejemplo, los compañeros de Residuos de Navarra, a mí me gusta mucho la iniciativa de Organicopa. Aquí, bueno, en Navarra tenemos fama de cabezones de un pique sano entre entidades a ver quién es el que más composta. Entonces, no es generar un concurso, vamos a decir, a ver quién es más, quién gana, quién pierde, pero sí generar un reto colectivo para ver cuántos somos capaces de ahorrar, de reciclar, de medirnos, ¿no? En el centro a nivel de compost, de evitar residuos, como un reto que ahora lo llaman gamificación, ¿no? O ludificación en castellano. Y el otro sería eso, el estar en los espacios conmemorativos. Nosotros, por ejemplo, hace años hicimos obsequios corporativos en el acto de graduación. ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de cuando a alguien se le da un trofeo cutre de plástico, de metal raro, por qué no le puedes dar una cajita de compost, que es lo que hicimos, ¿no? Personalizado. Entonces, eso tiene un valor conmemorativo de toma, para que sigas abonando tus sueños. Aquí tienes
algo que entre los estudiantes de tal curso o del centro, de todo el centro educativo, hicieron para ti, para que tú cuando te gradúas sigas compostando tus sueños, sigas abonando tu vida. Eso es meterlo en las dinámicas de lo que para nosotros es espiritual, es solemne y es significativo, ¿no? Sin perder la dimensión de lo común. Para mí, yo no dejo de un poco de incidir. Mucha influencia mía también es de Elinor Ostrom, que fue el equivalente a Premio Nobel de Economía, que tumbó la hipótesis de la tragedia de los comunes, hablando del bien común, de que las comunidades son capaces de autoorganizarse y sobrevivir en el tiempo, y la materia orgánica en un centro educativo la podemos tratar como un bien, no como un problema a evitar, sino como un bien a custodiar, a mimar y a estar orgullosos de la manera en que ese bien común lo transformamos en algo de valor. Muchas gracias, Carlos. Mario, ¿una pregunta rápida? Venga, muy rápido. Va muy en la línea de Rubén, y es que yo tuve la fortuna de tenerte de profe del módulo de maestro en la maestría en compostaje nivel 3. Entonces, claro, de los otros profes, un perfil tan técnico y demás, tan metódico y todo, y ver llegar contigo a algo así fresco, novedoso, y decir, una actividad de hacer memes. Y decir, ostras, era como esto lo hacía yo con los colegas para burlarnos en el grupo de WhatsApp. Mario, voy a hacer un paréntesis. Mario se vino arriba, hizo memes, estuvimos recibiendo memes en el grupo de WhatsApp de Mario durante muchos días. Cierro paréntesis. Sí, en el viaje de vuelta de Navarra iba Agustín conduciendo y yo haciendo memes, ¿no? Y la verdad que lo disfruté un montón, y muy a línea de lo del humor, ¿no? Me parece lo del buen humor, toda la etimología me hace mucho sentido. Entonces, así rápidamente en un par de líneas, ¿cómo recomendarías, ¿no? Ya no la organicopa ni nada de eso, sino una actividad muy sencilla en la que un profe interino, ¿sabes? Que esté un año, que no requiere una gran organización, pueda enganchar a los jóvenes, a esos adolescentes que están pensando en otras cosas, es decir, ¿cómo os puedo enganchar? Casi nada, encima adolescentes, ¿no? Que es otro mundo que yo no manejo. Así como en compostaje pienso que hay cosas que es muy difícil enseñar en un PowerPoint o en incidencias, ¿no? Porque tienes que estar ahí. Si estamos acostumbrados a escuchar la pila de compost, a escuchar, a oler, a escuchar qué nos está diciendo la pila, en qué estado está, cómo va mutando, cómo va evolucionando, pienso que en este caso, más que cargar sobre los hombros del docente que propondría, yo permitiría un proceso de escucha previo. Así como tenemos que escuchar a la materia orgánica para ver componentes, la escucha, porque cada grupo adolescente está compuesto de una materia distinta y de un contexto distinto, con unas condiciones socioeconómicas, culturales distintas. Entonces, para poder engancharles, puede sonar muy ingenuo esto, pero me permitiría un proceso de escucha para ver cómo en este caso la materia orgánica o la acción de compostaje puede maridar con sus temas importantes de fondo, para ver cuáles son, para poder rascar donde pica, porque a veces queremos rascar, pero no les está picando ahí, les pican otros problemas, otras. Entonces, que esa acción de qué les pica salga de ellas y de ellos, porque luego el compost y el acto de compostar y la jerga siempre va a poder encajar. Una cosa que hacemos mucho en compostaje comunitario es pensar que la unión de lo diferente, de carbono, de nitrógeno, de lo que la sociedad no quería, de los desechos sociales, de lo putrefacto, si tú lo cuidas y lo llevas a una unión correcta, la mezcla de lo diferente crea nuevas realidades, ácidos fúlvicos, húmicos, que son valiosos y que son estables. Ese proceso, vamos a decir, que ocurre en el ámbito del compostaje, es una narrativa para un proceso social en un adolescente en un aula, ¿no? Que en muchos casos tienen problemas de autoimagen, problemas de que vienen de casa, como dice una amiga Natalia Weiss, vienen de casa sin abrazar, vienen de casa sin unas cuestiones que en clase no podemos identificar. Pero es importante ver que el proceso de compostaje es un espejo de otros procesos sociales que están ocurriendo humanos en el aula, y la escucha viene de ellos. Ya luego, como docentes, eso lo pastoreamos y lo regurgitamos y lo devolvemos, ¿no? En forma de situación de aprendizaje, unidad didáctica, pero diría la escucha. Hay que escuchar al grupo de personas que tenemos delante, como escuchamos si estamos bien de humedad y de nitrógeno y de carbono en una pila de compost. Me ha encantado, me ha flipado tu reflexión, y eso que no controlas de adolescente, ¿sabes? Pues nada, muchas gracias a todos, Nacho, Rubén, Mario, y muchas gracias en especial a ti, Carlos, que antes de irte te vamos a hacer la otra pregunta que sí o sí tienes que responder, y esta sí que tiene que ser breve.
¿Cómo te gusta el café? Me gusta el café con sus pozos. Para mí el café acaba cuando gestiono los pozos, no cuando me acabo la taza. Ole tú. Pues muchas gracias, Carlos, por compartir este ratito con nosotros. A todos los oyentes os recomendamos que les busquéis en redes, que busquéis el Campustaje. Vais a descubrir un mundo fascinante y muy, muy divertido. Carlos, seguimos viéndonos por el mundo. Muchas gracias a vosotras y a todas las oyentes y felicidades por el programa. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio compostero. Y si queréis participar, lo podéis hacer a través de un mensaje de audio en nuestro Instagram, @redcomposta. Hoy nos han llevado a un viaje onírico. Nos han definido como fotogramas y pastores de organismos. Hemos descubierto que un nuevo verbo surgió de manera espontánea en diferentes puntos del planeta universitario. Campustar. Quedaros con ello. Nos han recordado que tenemos que repensar nuestro patrimonio y nos han regalado una greguería de Patricia Calvo. El compost es un truco de magia que cualquiera puede hacer. Episodio 5. Más estiércol y menos diamantes. Ecodiseños y bioresiduos. They're gonna get back on the